Hemos venido meditando en la verdad bíblica frente a los desafíos modernos, y cuando comenzamos este tema en el año hicimos énfasis en el versículo lema que tenemos aquí. Alguien en algún momento me preguntó qué tenía que ver el texto de Mateo 24:13, que es el texto lema, con el tema de la verdad bíblica frente a los desafíos modernos, y lo mencionamos comenzando, pero vale la pena recordar, porque es una frase de Jesús, digamos que fundamental, clave en el concepto de evangelio y en el concepto de iglesia, en el concepto de cristiandad. El que persevere, dijo Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué tiene que ver esto con esta temática? Bueno, los desafíos que tenemos que enfrentar como iglesia y que hemos tenido que enfrentar como creyentes en toda la historia, se convierten también como en unas montañas, en unos obstáculos difíciles de saltar, ¿no? A veces cuando escuchamos esa otra frase de Jesús, que el que tiene fe como un grano de mostaza es capaz de trasladar los montes, nos imaginamos trasladando un monte, pero a veces me pregunto si la fidelidad, la fe, no tiene que ver más bien con saltar esos obstáculos, esas montañas que se atraviesan, y sobre todo que ponen al creyente y a la iglesia en general a dudar acerca de su fe, ya sea por sus embates, digamos, de carácter teórico o teológico, cultural, o ya sea simplemente porque son tan difíciles que desaniman. Entonces, los desafíos han desanimado a muchas personas en la historia del cristianismo. Por eso, esa frase de Jesús es clave. Uno de los errores en los que hemos caído muchas veces como iglesia es generar la idea de que si una persona llega al Señor, conoce a Cristo, ya llegó a la meta, que ya eso era todo, ese era el ritual que tenía que hacer, ya tiene garantizado el cielo, la vida eterna, y escondemos este tipo de enseñanzas detrás de un malentendido seguridad de la salvación. Basta con que tú hayas dicho la palabra Jesucristo o entregarle la vida a Él y que ya todo quedó solucionado eternamente. Pero esa frase de Jesús, el que persevere hasta el fin, nos pone en alerta. Es decir, que es posible llegar y no perseverar. Tal vez podríamos decir que resulta algo fácil llegar, el problema es perseverar. Y Jesús dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y si esto lo comparamos con el Apocalipsis, es algo que se repite, ¿no? La importancia de perseverar. Y el mismo Jesús también decía, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Así que ese concepto de perseverancia, de permanencia en la fe, en Cristo, es algo que debe hacernos pensar frente a cualquier desafío que se nos presente y que nos pueda desanimar. La vida del creyente siempre está sometida a esos altibajos, a esos ires y venires, bajar y subir, especialmente por tipos de desafíos de diferentes. Por eso es que hemos estado hablando de diferentes tipos de desafíos, porque todos no son iguales. Pues esta frase, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, yo me puedo imaginar, especulando un poco, que retumbó en la mente de una iglesia muy particular del primer siglo. Y quiero referirme a esta iglesia en esta mañana, y para eso quisiera comenzar con recordarles un pequeño mapa del recorrido de Pablo en su segundo viaje misionero, porque está relacionado tanto con la fundación de esta iglesia como con lo que él les escribe a los creyentes de esta iglesia. Estamos hablando del segundo viaje misionero. Sabemos que digamos que ese recorrido de Pablo, el primer gran misionero de la iglesia cristiana, que llevó el evangelio a judíos y gentiles, tuvo 4 viajes, se resume, digamos, su vida en 4 viajes generales. El primero, donde él no salió de la región de Asia, pero ya en el segundo, él se proyecta un poco más hacia Grecia, hacia Europa, y entonces nos encontramos aquí con esta visita
dice aquí, hablando del segundo viaje, ustedes seguramente lo pueden leer más fácil que yo, dice, acompañado por Silas, Pablo salió de Antioquía en su segundo viaje alrededor del año 50 después de Cristo. Y se les unió Timoteo en Listra, uno de los lugares que fue visitando. Y luego también se les unió Lucas, aquel que fue médico de Pablo, en Troas. Después de 15 meses en Corinto, Pablo volvió a Antioquía hacia el año 53 después de Cristo, y digamos que en Hechos, entre Hechos 15 al 18 está más o menos relatado este viaje. En este viaje entonces Pablo se va más lejos, es a donde más lejos llega hasta el momento, es donde más lejos ha llegado. Y entonces llega a una ciudad, aquí la vamos a marcar, que es la ciudad de Tesalónica. Y de esa iglesia es que quiero que hablemos un poco hoy, pero que aunque vamos a referirnos a algo en particular de esta carta, quiero que veamos el trasfondo, este trasfondo, digamos, histórico, porque va a ser muy importante para entender lo que Pablo nos quiere decir o le quiso decir a la iglesia de Tesalónica en su momento. Tesalónica es una ciudad costera, portuaria, clave allí, era capital de una de las provincias de Macedonia, y era una ciudad por donde atravesaban diferentes naves y diferente comercio, de esas ciudades que se convierten en camino obligado para los comerciantes en este imperio romano. Así que se convierte, ustedes saben, una ciudad de esas se convierte en cuna de muchas culturas, digamos. Diferentes colonias se asentaron allí de diferentes nacionalidades. No es como esas ciudades donde uno llega y encuentra que todo el mundo es de allí, sino que encuentra grupos de diferentes lugares. Dentro de esas colonias había una colonia judía. No era que todos fueran judíos, al contrario, la colonia judía era una más y muy pequeña, digámoslo así, en esta ciudad de Tesalónica cuando Pablo llega allí. Pero en el relato que encontramos en los Hechos, en las referencias que se dan en las mismas cartas que él escribe, incluyendo hasta Filipenses, podemos ver que Pablo llegó allí y tuvo que enfrentarse a una situación que era típica de estos primeros avances del cristianismo. Ustedes saben que el primer campo evangelístico eran judíos, porque los judíos tenían ese trasfondo de la fe del Antiguo Testamento, de creer en el Dios único, pero que estaban esperando ese Mesías que los profetas del Antiguo Testamento anunciaban. De tal forma que cuando Jesús viene y cuando el evangelio se empieza a predicar entre esos judíos, pues sucedió algo en todas partes, y es los que creyeron y los que no creyeron. Los que creyeron entonces seguían siendo judíos, pero judíos cristianos que aceptaron la fe del evangelio, y siguieron otros judíos que rechazaron a Jesucristo, que lo condenaron incluso, y que no creyeron que fuera el Mesías. Esto sucedió allí en Tesalónica. Y una situación también muy particular. Los que no creían inmediatamente empezaban a odiar, a aborrecer y a perseguir a los judíos que sí creían. Esto pasó en esta ciudad. Pablo llegó, dice que por transcurso de 2 o 3 semanas, los sábados, entraba en la sinagoga de los judíos, porque este grupo tenía su base, tenía una sinagoga, y él llegaba allí y discutía con ellos, les empezó a enseñar el evangelio, y por supuesto pues empieza a encontrar oposición. Los que no creyeron le armaron la persecución, le armaron calumnias, le armaron ataques y empiezan a presionar contra Pablo, de tal forma que incluso él tiene que salir de allí prácticamente, digamos que escoltado. Lo llevan hacia Berea, y de allí pues ya baja a Atenas y Corinto. Pero él duró ahí poco. En ese poco tiempo, en esas pocas semanas, se alcanzó a generar entonces un grupito de creyentes, una iglesia pequeña,
pero que para Pablo se convirtió en la familia, en esa familia que él amaba entrañablemente, y eso lo vamos a ver en esta carta, que incluso vamos a mirar esa ciudad en comparación con las palabras que Pablo les escribe. Estas son las primeras palabras que él escribe, que podríamos considerar, bueno, en primer lugar, posiblemente las palabras, las primeras letras que escribió Pablo, digamos, de todas sus cartas, y posiblemente también las primeras palabras del Nuevo Testamento. Todo este tema de las fechas tiene sus controversias, pero posiblemente sean de las primeras palabras que se escriben en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que el Nuevo Testamento, como lo encontramos en la Biblia, no está en orden cronológico. El Nuevo Testamento es una biblioteca organizada por temas, no por fechas. Pero las cartas de Pablo a Tesalónica son de las primeras que se escribieron, si no la primera. Y él dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Así comienza, por así decirlo, el Nuevo Testamento. Y Pablo está escribiendo desde Corinto a esta iglesia en compañía de Silvano y de Timoteo. Digamos que parte de su equipo de trabajo les está escribiendo esta carta. Pablo salió de allí y ustedes se podrán imaginar que esa persecución, esa presión que se generó contra Pablo, al él salir, ¿qué pasó? Pues enfocaron sus esfuerzos en contra de los poquitos que habían creído. Así que esa iglesia, desde que nació, nace con oposición, con obstáculos, por así decirlo, con desafíos. Y entonces Pablo en su preocupación incluso envía a Timoteo a ver cómo está esta iglesia, cómo se siguen desarrollando como iglesia, y envió a Timoteo. Timoteo regresa donde Pablo y le trae buenas noticias, y es que esta iglesia ha permanecido, ha seguido adelante, ha ido creciendo, que la iglesia sigue firme en la fe, de tal forma que Pablo muy rápidamente escribe esta primera carta a los tesalonicenses con ese fin de animarles, con ese fin de felicitarles por seguir adelante con su fe. Pero hay una situación muy particular que quiero que entendamos de esta iglesia. Esta iglesia se está desarrollando en un contexto, como les decía, de una ciudad que tiene muchas influencias culturales de diferentes naciones. Los judíos que se multiplicaban, o los judíos que crecían fuera del contexto de Israel, fuera de Jerusalén, incluso algunas veces se les llama griegos, pero son judíos que crecen por fuera de Jerusalén, pues son vistos como un poquito influenciados por la cultura. Los que permanecían allí en Jerusalén eran como que mantenían la fe judía intacta, pero los que salían eran empapados por las cosas que habían alrededor. Yo creo que eso no es extraño para nosotros, lo vivimos también, ¿no? Muchas personas que nunca han salido de Colombia o nunca han salido de su tierrita, de Boyacá, de Cundinamarca, de la costa, de Medellín. Cada persona que permanece en su ciudad como que permanece con las costumbres locales, pero cuando alguien sale para Estados Unidos, para Europa, para España, y dura mucho tiempo, terminan adoptando algunas costumbres de donde están. Y entonces a veces ya uno los ve un poquito extraños, o ellos nos ven a nosotros un poquito extraños. Llegan hasta hablando un poquito enredados, ¿no? Algunos hablan un poquito, hasta se les olvida español. No aprenden inglés, pero se les olvida español. Entonces, hay una diferencia, y eso es algo que se vive acá, y desde el punto de vista religioso se nota bastante. Estos judíos de Tesalónica pues estaban rodeados de costumbres, y en cualquier lugar donde crecieron dentro del Imperio Romano y fuera de su tierra, eran influenciados por diferentes tendencias. Así que el evangelio no solamente tenía que
hacerles entender que Jesucristo era el Mesías enviado por Dios, sino además también empezar a pulir esas costumbres que habían alrededor. Y vamos a ver, antes de entrar, porque yo quiero llegar a un texto muy específico, solo que para que entendamos bien el sabor de ese texto, es importante que veamos primero el trasfondo de quién escribió y a quién le escribió. Miren ustedes algunas cosas que nos caracterizan a esta iglesia de Tesalónica. En primer lugar, era gente que eran convertidos de la idolatría. Puede sonar extraño porque eran judíos, pero repito, eran judíos que habían crecido con costumbre. Recuerden que inclusive en el Antiguo Testamento, una de las advertencias que Dios le hacía al pueblo de Israel cuando llegaba a otras naciones era: no adopten las costumbres que ven a su alrededor. Siempre querían mantener el judaísmo allí puro. Esta gente, según lo que dice el capítulo 1, versículos 8 y 9, dice así: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, esta era una iglesia que se había tenido que convertir de la idolatría que los rodeaba. Ese era, digámoslo así, un desafío que ellos tuvieron que enfrentar. Pero tuvieron que, cuando dice convertirse, quiere decir que ya habían caído en idolatría, siendo judíos. En segundo lugar, podemos ver como característica de esta iglesia, según el capítulo 2, versículos 5 al 11, cómo se convirtió esta iglesia en unos hijos amados para Pablo. Dice así estos versículos: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles que éramos de Cristo. Antes bien fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. ¿Sí ven el amor con el que le habla Pablo a esta iglesia? Versículo 9 dice: porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es impresionante ver en el poco tiempo que duró Pablo allá, cómo adoptó a esta familia de la fe como sus hijos. Utiliza el término como la nodriza a sus hijos y luego como el padre a sus hijos. Es decir, un amor absolutamente paternal. Esta era una iglesia amada por este, digamos, siervo de Dios, pero por supuesto a través de él, amada por Dios, porque ese amor que él expresa hacia la iglesia es un amor que proviene de su relación con Dios. Es una iglesia amada. En tercer lugar, es una iglesia que ha venido preparándose y ha sido enseñada para la venida del Señor. Capítulo 3, versículos 11 al 13, dice lo siguiente: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo enseña a esta iglesia y en esta carta de manera particular acerca de la venida de Jesús. Esta iglesia desde que nace con la expectativa de la segunda venida de Cristo. Han sido preparados para eso. Es un elemento clave si tenemos en cuenta que frente a los desafíos y al tema de permanecer o perseverar hasta el fin, la venida del Señor es fundamental. Yo hago una pregunta muy sencilla para que entendamos lo que quiere decir esto.
Usted tiene una vida cristiana, usted practica una fe, no sé desde cuánto hace, tal vez algunos por muchos años, otros algún tiempo, algunos meses, algunos días. Pero ¿qué pasaría si usted supiera o creyera por lo menos que el Señor llega la semana entrante? Inmediatamente uno revisa todo, ¿verdad? Es más, si uno, así no sea la venida del Señor, sino si usted tiene unos pocos días de vida, pues uno como que dice, bueno, tengo que cuidarme estos últimos días. Entonces, cuando uno tiene la mente puesta todo el tiempo en que el Señor ya viene, eso afecta el comportamiento de esta iglesia. Y esta iglesia, desde su nacimiento, repito, es preparada para la venida del Señor, para su segunda venida. Y en cuarto lugar, es una iglesia que agradaba a Dios, que buscaba agradar a Dios. Gracias. Capítulo 4, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, sigan así, agradando a Dios. Era una iglesia que agradaba a Dios, y es importante preguntarnos cómo se agrada a Dios. O sea, ¿por qué esta iglesia agradaba a Dios? ¿Por qué le caían bien a Dios? Y seguramente pueden venir a la mente diferentes formas de agradar a Dios. Por ejemplo, no sé, alguien dirá, no, agradar a Dios es ir a la iglesia todos los domingos. Si tú fallas un domingo, entonces ya no estás agradando a Dios, pensará alguno. Otro pensará, no, agradar a Dios es bautizarse, es participar de la Santa Cena. Otro pensará, no, tú agradas a Dios con los diezmos, con las ofrendas. O tú agradas a Dios cuando evangelizas, cuando compartes el evangelio. Pueden venir muchas ideas. Lo que me llama la atención con lo que Pablo dice aquí es que dice, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Es decir, la forma de agradar a Dios era su conducta, su vida, no los actos que podrían hacer desde el punto de vista espiritual o religioso, sino caminando en lo que es correcto, una vida transparente e irreprensible. De esta forma ellos agradaban a Dios. Estas características, digamos, fundamentales, representan a esta iglesia de Tesalónica. A esta iglesia es a la que Pablo le escribe las palabras que vamos a ver a continuación, y es en las que quiero invitarles a reflexionar. En el capítulo 4, versículos 2 al 8, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Allí sí detengámonos, porque esta es la partecita a la que quería que llegáramos. Pero fíjense cómo empieza. Ya sabéis qué instrucciones os dimos. Quería que viéramos el contexto, porque cuando uno lee la palabra instrucción, viene a la mente como algo muy frío, como una ley, mandamientos, códigos que hay que cumplir de manera religiosa, sagrada, verticalmente cumplir, ¿no? Y los judíos que tenían la ley como su base, estaban acostumbrados a cumplir la ley a rajatabla, y que estaba un tanto ausente de espíritu, de amor. Pues cuando miramos el contexto de la iglesia de Tesalónica, podemos entender que estos cristianos no lo entendían de esa forma, como una instrucción legal simplemente. Era una instrucción que venía de parte de un hombre que les amaba entrañablemente. A una iglesia que crece en un contexto donde está rodeada de costumbres, de prácticas, de idolatría, y que ellos están procurando salir de eso para agradar a Dios. Así que lo que Pablo está haciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es velar por el bienestar,
por la vida, por la salvación de esta iglesia. Y entonces les recuerda las instrucciones, dice, que os dimos por el Señor Jesús. Y quiero que miremos algunas de esas instrucciones. En toda la carta vamos a encontrar diferentes, pero aquí dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Bueno, Pablo es muy particular. A mí me encanta leer Pablo porque lo obliga a uno a detenerse. Uno no puede leer de corrido. Parece que él escogiera palabra por palabra de una manera puntual para no dejar ningún malentendido. Y yo quiero que miremos algunas de esas palabras. La voluntad de Dios, dice Pablo, para ustedes, mis tesalonicenses, es la santificación. ¿Qué es eso de la santificación? ¿Qué es la santificación? La palabra santificación está relacionada con santidad. Y santidad está relacionado con santo, ¿sí? Que sean santos. Y entonces la pregunta es: los tesalonicenses, y para extendernos un poco, los creyentes, ¿quiénes son santos? ¿Quiénes en la iglesia son santos? Ustedes que están diciendo todos, ¿usted es santo? Los pongo a dudar, ¿cierto? ¿Usted es santo? ¿Usted es santa? Bueno, ¿por qué somos santos? ¿Perdón? A través de Jesucristo. Es decir, la obra de Cristo permite que aquel que se introduzca en el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, sea declarado santo por Dios. Tal vez esta declaratoria es interesante tenerla en cuenta en estos días, cuando estamos viendo cómo en las prácticas de la iglesia tradicional, la iglesia cristiana tradicional, la iglesia católica, para ser santo, ¿qué se necesita? El Papa se estrenó, parece que tiene un amor particular por Colombia, porque el nuevo Papa se estrenó beatificando a una colombiana. No sé si había beatificado a alguien antes, pero el Papa declara santo a alguien. ¿Qué requisito se tiene para que alguien sea declarado santo? En orden. Primer requisito: estar muerto. Primer requisito: tiene que haberse muerto. Segundo requisito: no. Segundo requisito es estar bien muerto. Sí, porque tienen que haber pasado mínimo 5 años, tengo entendido, algo así. O sea, no se puede morir al otro día santo, no, él tiene que haber pasado un tiempo. Ese es el segundo requisito, estar bien muerto. Tercer requisito: que en la vida haya sido bueno y después de muerto haya hecho milagros, más de uno, milagros. Y cuarto requisito: no sé, ¿sí hay que pagar? No, yo no sabía eso. Dejemos lo material a un lado, pensemos en lo espiritual. El cuarto requisito es que lo declare el Papa. Si usted quiere ser santo en la iglesia católica, está perdido. Estamos perdidos aquí. Pero la buena noticia es que según la Biblia, el creyente es declarado santo desde el momento en que recibe a Cristo y que por lo tanto se convierte en templo del Espíritu Santo. La pregunta es, mis queridos santos, ¿cuántos de ustedes se les nota la santidad? Porque una cosa es el nombre y otra cosa es la práctica. Y eso es lo que significa la palabra santificación. Resulta que el santo en la iglesia, en la obra del Señor, el santo es declarado por Dios, pero es invitado a empezar a caminar como santo. Una cosa es el título y otra cosa es
el caminado, ¿sí? Yo siempre de pronto le he hecho aquí esta comparación. Recuerdo cuando entré al ejército, desde que llegué, el primer día fui declarado soldado. Y todos los que llegan son declarados soldados, aunque les dicen reclutas porque caminan torpemente, ¿sí? Se les arrastra la trompetilla del fusil allí en el piso. Entonces no saben manejar las botas, no saben manejar nada. Pero ese día ya son soldados, solo que tienen que empezar a manejar todo eso, ¿no? Hasta aprender a caminar, a responder, ¿no? La primera respuesta que se le hace a un oficial es con la voz así toda asustada y le dice, hable duro. Entonces empieza a aprender a hablar. La santidad es algo parecido, perdonen la comparación que para algunos podría resultar profana, pero la verdad es que la vida en santidad es un aprendizaje diario. El problema es empezar. La buena noticia es que estamos en la capacidad de empezar porque ya somos santos. La pregunta es, ¿cómo caminamos? Y esa es la santificación. Por eso dice Pablo aquí, la voluntad de Dios es vuestra santificación. En la versión popular es, pórtate como santo para creerte un santo. Pero en la versión bíblica es, eres un santo, pórtate como tal, ¿sí? De tal forma que eso es lo que busca Pablo en esta iglesia, la santificación. Y dentro de esa santificación, caminar como tal, y yo insisto en el error que a veces cometemos como iglesia. ¿Tienes fe? ¿Ya eres salvo? Siéntate a esperar la venida del Señor o siéntate a esperar la muerte que ya tú eres salvo. No, la Biblia nos enseña que la fe es el punto de partida. Por eso Pedro dice claramente, añadid a vuestra fe virtud, y luego conocimiento y luego dominio propio. Siempre la vida del cristiano es una vida de añadirle algo, de subir escaleras, no de sentarse a esperar que el Señor regrese. Y eso es lo que él espera para esta iglesia de Tesalónica. Y en esa santificación entonces dice que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. Segunda palabra interesante para analizar. ¿Qué es lo que está buscando Pablo? Bueno, en primer lugar, cuando dice os apartéis de fornicación, podría entenderse que no caigan en fornicación. Pero me pregunto si lo que está diciendo es que no sigan en la fornicación. ¿No será que por el contexto en el que estaba esta iglesia, la fornicación era común? Ya lo habían aprendido, en su contexto era normal la fornicación, y entonces Pablo lo que está diciendo es que os apartéis. Y noten, ya son iglesia, ya son santos, pero ahora les está dando una instrucción, no sigan en la fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es una palabra que está relacionado con el sexo. Es la palabra porneia, palabra griega, porneia, de donde viene pornografía y todo lo porno, y que está relacionada con sexo. Pero ojo, el sexo es un diseño divino. Dios nos hizo a todos sexuados. El sexo lo llevamos en nuestros poros, en nuestras células, en nuestros órganos. Así que la sexualidad y el ser sexuados es algo diseñado por Dios. Entonces, si el sexo, e incluso el amor erótico, es natural del ser humano, entonces, ¿cuál es el problema de la fornicación? El problema de la fornicación es que aunque somos sexuados, Dios nos diseñó para que lo que fuera natural fuera utilizado de una forma ordenada. Hay un principio que me gusta compartir con personas y con la iglesia constantemente, y yo lo repito porque son cosas que hay que sembrar en la mente. Todo lo que Dios creó tiene su tiempo, tiene su orden y tiene su puesto. Todo. Estamos viviendo una época donde la gente desordena todo y se quiere quebrantar los órdenes de Dios. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su puesto, todo tiene su orden, todo tiene su lugar. Bueno, el sexo tiene un orden
Y eso lo encontramos perfectamente en el diseño que Dios nos dio a los seres humanos. De tal forma que la fornicación es cualquier quebrantamiento del orden para el sexo, es decir, sexo desordenado en cualquier característica. No solamente se refiere a las relaciones prematrimoniales como a veces teníamos entendido, sino cualquier tipo de desorden sexual, y por eso algunas versiones de la Biblia lo traducen como inmoralidad sexual. Eso es fornicación. Y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esta es una versión, yo que tengo aquí la versión Reina Valera de la Biblia. Ustedes saben que la Biblia tiene varias versiones, porque cuando hablamos de versiones estamos hablando de traducciones, y cuando tradujimos de un idioma a otro, siempre hay dificultad porque hay palabras que no tienen un paralelo exacto. Los traductores tienen que interpretar, y aquí nos encontramos con una interpretación que hace la Reina Valera. Y si usted tiene otra versión de la Biblia, como la Biblia de las Américas o la Nueva Traducción Viviente o la Biblia de Jerusalén, cualquier Biblia, seguramente va a encontrar esta frase de diferentes formas traducida. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el idioma griego que escribió: cada uno de vosotros sepa tener su propia, ahí no dice esposa en griego, sino dice su propio vaso o utensilio. Esa es la palabra griega original. Entonces algunos han interpretado que eso se refiere a la esposa y otros han interpretado que eso se refiere a su propio cuerpo. ¿De dónde vienen estas interpretaciones? Porque la palabra vaso se refiere a un vaso, a un recipiente, a un utensilio, así como este. La palabra vaso es literal para un vaso, para un utensilio, un recipiente. Pero en la Biblia se utiliza figuradamente para referirse a seres humanos. Por ejemplo, cuando habla la Biblia de que los vasos de destrucción y los vasos de honra y los vasos de deshonra, que se refiere a personas que Dios ha utilizado para honra o para deshonra. O por ejemplo, cuando se utiliza la palabra para decir que el evangelio fue colocado en vasos de barro, no está refiriéndose a recipientes, sino a seres humanos, a la iglesia, que son como vasos de barro. Y una más comparativa aquí es la de Pedro, cuando dice: maridos, ojo con el maltrato a la mujer, cuídenla, no vayan a ser ásperos, no la vayan a maltratar, porque eso puede permitir que sus oraciones no pasen del techo. ¿Recuerdan ese texto? Ahí dice: trátenla como vaso más frágil. Y es exactamente la misma palabra que está utilizando aquí Pablo cuando habla de vasos. De esa forma, la Reina Valera, que ya ve ese vaso en Pedro y lo traduce como, y se entiende que es la esposa, y no es que lo traduzca como esposa, sino que se sabe que se refiere a la esposa, porque dice que las esposas son un vaso más frágil. Entonces aquí lo tradujeron como esposa. Pero literalmente dice vaso. El asunto, ¿cuál es? Que puede traducirse de otra forma también. Solo hay dos opciones. Teniendo en cuenta que la palabra vaso se refiere a seres humanos, entonces puede decir: vosotros, cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, refiriéndose a la esposa, o su propio vaso, refiriéndose a su propio cuerpo. Son las dos posibilidades. En los dos casos da exactamente lo mismo, porque lo que está diciendo es una forma de cuidarnos de la fornicación. Ya sea que tú cuides tu propio cuerpo o que cuides el cuerpo de tu esposa, la importancia que le está dando es que no sean usados para la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Que mantengan sus cuerpos en santificación. Aquí vuelve a utilizar la palabra santidad, de la que venimos hablando, y honor, una palabra que utiliza Hebreos cuando dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Esto también lo menciona Hebreos, y también está hablando desde el matrimonio. Así que por eso puede ser refiriéndose al matrimonio o a la persona, pero repito, eso no cambia el concepto que Pablo está aquí anunciando o instruyendo. Y remata diciendo: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no tienen a Dios. Aquí viene la comparación. ¿Dónde había crecido la iglesia de Tesalónica? En un mundo lleno
de etnias. La palabra etnia es la que utiliza Pablo, que se traduce como gentiles. Los etnos, las diferentes corrientes del mundo, ellos habían crecido así, habían visto la fornicación como algo cotidiano, normal, la idolatría también, y Pablo dice, no, ellos que no conocen a Dios, les es común comportarse así. Pero ustedes que sí conocen a Dios tienen que apartarse de eso. Este es un concepto que nunca debe dejar de sonar en nuestros oídos. Lo que vemos alrededor en las naciones, en los pueblos, en el mundo, en los gentiles, en los inconversos, en otras palabras, en los que no conocen a Dios, es común escuchar esas cosas, es común ver esas prácticas, pero no así en la iglesia de Jesucristo. Pablo es muy claro en que tiene que haber diferencia. La iglesia de hoy, no sé si en búsqueda de multiplicarse más o de tener más adeptos o de sencillamente no ser piedra de tropiezo, trata de acomodarse a lo que ve alrededor, pero la Biblia nos enseña que mantengamos la diferencia de los que no conocen a Dios. Y en ese caso la fornicación es algo que se vuelve común allá, no en pasión de concupiscencia. Hemos insistido, la concupiscencia es sencillamente deseo, y todos tenemos deseos, todos tenemos concupiscencia, todos tenemos, y aquí dice no en pasión de concupiscencia. Esta es una connotación sexual, la palabra pasión tiene una connotación sexual que está relacionada con la fornicación. El tema no es tener inclinaciones o deseos porque no lo podemos evitar. El problema es ser gobernados por esas pasiones, por esos deseos, no controlar nuestro propio cuerpo. Por eso algunos traducen allí, el vaso es el mismo vaso mío, es mi cuerpo, como yo controlo mi cuerpo para evitar caer en la fornicación. Y sigue diciendo entonces Pablo en estos versículos, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, una palabra dura, que puede ser interpretada como un Dios vengativo y iracundo, pero por eso era importante ver el contexto del que fue escrito, un Dios de amor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, la inmundicia que se ve en el mundo, sino a santificación, y vuelve a reiterar la palabra santificación. La iglesia está llamada a caminar santamente, así que el que desecha esto, dice Pablo, no desecha a hombre, no me está desechando a mí, no está desechando esta carta, está desechando a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Y esa última frase es clave para que usted entienda una cosa: caminar en santidad es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. El haber recibido el Espíritu Santo nos permite caminar en santidad. Esto es algo que yo he querido repetirme a mí mismo desde muy joven, porque en mi dificultad para arrancar, en mi dificultad humana, carnal, cuando caía, yo pensaba de pronto que el Señor me abandonaba. Pero cuando yo entendí que el Espíritu Santo me daba la posibilidad, entonces yo sencillamente agachaba la cabeza y decía, Señor, yo puedo caminar en santidad, lo que pasa es que soy terco, lo que pasa es que soy desobediente, lo que pasa es que estoy acostumbrado a mi vida pasada, pero yo quiero hacerlo. ¿Usted puede decir eso? El Espíritu Santo mora en usted, usted es santo, puede caminar en santidad gracias a la obra del Espíritu Santo. Eso es posible para ser diferentes del mundo. Esta carta y estos versículos nos permiten entender que la iglesia de Tesalónica enfrentaba desafíos muy parecidos a los nuestros, a los de hoy. Y uno de esos desafíos que tuvieron que enfrentar fue el desafío de la perversión sexual. Era una iglesia rodeada de perversión. Estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Atenas, estamos hablando del Imperio Romano. Estamos hablando de un mundo sumergido en la idolatría, y la idolatría siempre ha estado ligada con desórdenes sexuales.
La perversión sexual es un gran desafío y yo quisiera que pensáramos particularmente en el tema del libertinaje. ¿De dónde proviene esta palabra libertinaje o a qué nos referimos mejor? El libertinaje está relacionado con la dificultad que tiene el ser humano para enfrentar el desorden. Cuando nos cuesta trabajo enfrentar el desorden, sencillamente nos damos vía libre de hacer las cosas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que no tiene nada que ver con este tema sexual. En esta semana tuve por obligación que salir un día que tenía pico y placa con mi esposa y tuvimos que tomar Transmilenio. Así que fuimos a la estación de Banderas, tomamos un Transmilenio y yo me quedé impresionado como cantidad de gente muy bien vestida, con maletines, con cosas, saltan la registradora con toda tranquilidad. Ellos no sienten que están robando a nadie, no están mirando para ningún lado ni cuidándose, sino que ellos creen que eso es lo normal. ¿De dónde proviene? Se empezó a volver común. Cuando salió nadie se colaba, pero se coló uno, se coló el otro, se coló aquel, hasta que muchos estudiantes y trabajadores hoy creen que Transmilenio es gratis. Eso es libertinaje. Como todo el mundo lo hace, yo me siento bien haciéndolo porque todo el mundo lo hace. Bueno, en el campo de la sexualidad ni se diga. El libertinaje tiene que ver con adaptarse a lo que todo mundo hace. Nuestro trasfondo cristiano, como colombianos y en general, nos hacía pensar hace décadas atrás que uno debería llegar al matrimonio virgen. Por nuestra cultura machista eso se le empezó a perdonar a los hombres, pero se suponía que también era para ellos. Pero pronto los hombres eran normal. Pero una mujer debía cuidarse porque, como dicen por ahí algunas canciones, si el esposo se daba cuenta en la noche de bodas que no era virgen, hasta la podía devolver, ¿no? Hay canciones por ahí que hablan de que devuelven a la novia, al suegro, porque le salió que no era virgen. Entonces era una vergüenza para la mujer. Si una mujer, por ejemplo, resultaba embarazada sin ser casada, pues todo el mundo lo veía con extrañeza, raro, y la chica se sentía incómoda. Pero poco a poco se saltó la registradora a uno, se saltó la registradora a otro, y entonces en esa época las mujeres que de pronto habían perdido su virginidad no lo decían, no lo contaban, ¿sí? Se ponían cara de vírgenes para que no se les notara, ¿cierto? Y así lo mantuvieron hasta cuando se volvió tan común, ya se charlaban, no, yo también, no, ya es normal. Entonces se volvió tan normal que entonces la mujer que es virgen, mejor no lo cuenta porque le da pena. Entonces pone cara, ustedes ya sabrán de qué, para que no se le note que es virgen. Entonces noten cómo se va tergiversando todo. ¿Por qué? Porque el contexto va cambiando las cosas y eso es lo que se conoce como libertinaje. Si no podemos contra nuestro enemigo, unámonos. El libertinaje tiene dos campos y quiero terminar afirmando dos cosas con respecto a este libertinaje después de leer nuevamente el texto, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, no desecha a Pablo, no desecha al predicador, sino que desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mis hermanos, el libertinaje, en primer lugar, se combate desde la casa y desde la iglesia. Desde la casa, nuestros hijos, niños, infantes, tenemos que educarlos
Número uno, es absurdo tener que decir esto que voy a decir, pero lo primero, si es un niño, enséñele que es niño. Y si es una niña, enséñele que es una niña. No importa lo que usted está escuchando por la filosofía que nos rodea, ni por los programas de televisión, ni por la cantidad de homosexuales que están saliendo en televisión promoviendo su condición homosexual. No, eso es lo que crece a nuestro alrededor, pero nosotros caminamos en santidad y honor y le enseñamos a los niños que son niños y a las niñas que son niñas. Pero en segundo lugar, que la sexualidad es algo que Dios diseñó, sagrado, hermoso, y que tiene un orden, que tiene un tiempo, que tiene una forma, que tiene un contexto, que se debe respetar el matrimonio como el nido de amor, donde se practica el sexo con un contexto verdaderamente de amor. Que lo que la gente llama hacer el amor es un absurdo, es todo lo contrario a amor, porque fornicación y hacer el amor son dos cosas contrarias. En primer lugar, desde la casa hay que combatir el libertinaje, pero estamos viviendo una generación que cada vez se les dice más libertad a más temprana edad, a más temprana edad, a más temprana edad se les suelta más. Y todos están saltando la registradora y no se dan cuenta que roban a nadie, porque como todos lo hacen. Pero además desde la iglesia, qué triste también tener que decir, pero como está tan generalizado el pecado sexual, la inmoralidad sexual, la fornicación, la iglesia como que se asusta y dice, ¿qué hacemos? No hablemos más de ese tema. Hablemos de prosperidad, hablemos de milagros, hablemos de espectáculos, hablemos de alabanza, de música, de cosas espectaculares que traigan a la gente, que convenzan. Y hasta el reggaetón torcido sexualmente se utiliza para alabar a Dios supuestamente. Así que se llena de una cantidad de cosas, pero no hablemos más de eso, porque ¿para qué luchamos contra la corriente? Entonces, ¿qué hace la iglesia? Adaptarse, esperando utilizar las mismas palabras que utilizan en el mundo, las adaptamos aquí. Aceptamos cómo tuercen el idioma para que no se le llame a las cosas por su nombre. Y la iglesia levanta teologías emergentes para apoyar el homosexualismo, para apoyar la ideología de género y los engaños satánicos que tergiversan el sexo divinamente diseñado por Dios. Y en segundo lugar, el libertinaje se enfrenta llamando al pecado sexual por su nombre, no con eufemismos ni adaptaciones culturales. Es fornicación, no es hacer el amor. Es prostitución, no es un trabajo sexual. Es homosexualismo que la Biblia condena como pecado. No es elección, no es ideología de género, no es identidad sexual, es homosexualismo, pecado del mundo. La iglesia no puede aceptar ese vocabulario, no podemos dejarnos empapar. La Biblia dice que el creyente, que la iglesia es luz, es decir, que rompe la oscuridad. Pero cuando nosotros adoptamos y adaptamos esas palabras para nosotros, esa lámpara se empieza a opacar, opaca, ya no rompe la oscuridad, no, sonamos igual que el mundo. El libertinaje se enfrenta llamando el pecado sexual por su nombre, pero como vemos en Tesalónica, denunciar el pecado, advertir el pecado y caminar en santidad nunca se hace en un contexto de odio. Es amor por la iglesia, es amor por la humanidad, es amor por la sociedad. Veníamos hablando en semanas anteriores cómo se está menospreciando la maternidad, cómo se le huye cada vez más a hacer familia, y se promueve el homosexualismo y la evitar tener hijos, pero sí se le da rienda suelta al sexo desordenado.
No podemos caer en eufemismos y adaptaciones culturales, pero debemos hacerlo con amor, como Pablo lo hace con la iglesia de Tesalónica, de tal forma que las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas de par en par para cualquier pecador, para cualquier persona que practique cualquier conducta contraria. ¿Para qué? Para poderles enseñar la verdad, para poderlos convertir en santos y empezarles a ayudar para que caminen en santidad. No rechazamos, ni debemos rechazar, ni mucho menos ejercer violencia sobre un ser humano, practique lo que practique, porque su voluntad ya lo llevó. Pero amar no significa abrazar las prácticas mundanas pecaminosas. Cierre sus ojos, por favor. Yo quiero invitarle a usted allí con sus ojos cerrados a que haga una oración al Señor. Aquí hay hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, adultos ya, viejos, otros empezando a vivir. Hay solteros, hay casados. Y lo que estas palabras de Pablo a Tesalónica impactan es diferente para cada uno. Seguramente el mensaje para usted es diferente para el de su vecino o a su cónyuge. Por eso yo quiero invitarle que ahí donde está, usted le haga una oración al Señor. Yo no sé cuál es su estado, su condición, su pensamiento, pero sobre todo, ¿qué le dice a usted esta palabra? Hágale una oración al Señor. Dígale lo que a usted le nazca decirle después de escuchar la palabra de Dios. No voy a repetir una oración para que usted la diga, sino le invito a que usted haga de su corazón una oración, así sea una frase. Tal vez alguien quiera dar gracias simplemente por su vida en santidad. Tal vez alguien quiera confesar a Dios alguna conducta pecaminosa. Tal vez alguien quiera pedir perdón a Dios. Tal vez alguien quiera suplicarle ayuda para superar un estado, una conducta. Tal vez alguien sienta simplemente vergüenza. No importa. El amor de Dios nos recibe con los brazos abiertos. Señor, solo tú conoces el corazón de cada persona que se encuentra acá. Solo tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno. Y solo tú conoces dónde estamos parados en este mundo, lo que nos rodea, los amigos que tenemos, los familiares que tenemos, el lugar donde trabajamos, las influencias, la vida social que cada uno maneja. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, por cada uno de los que estamos aquí, clamamos a ti una misma frase: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les quiero recordar antes de irse que nunca no lo insistimos, pero los miércoles nos reunimos a las 7 de la noche. No es un culto, es para estudiar la palabra juntos de una forma muy informal, muy espontánea. Miércoles 7 de la noche en el espacio que llamamos Oikolomé. Que Dios les bendiga a todos.